Hola y bienvenidos. El tema que vamos a trabajar hoy es razón de cambio. Mi nombre es Mayber Vargas. Razón de cambio. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica en relación a otra. Es decir, la razón de cambio instantánea de y igual a f de x respecto a x en x1 se define por la derivada de la función evaluada en x1. Bueno, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x. O sea, la pendiente, es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x1 más delta x menos f de x1 todo entre delta x, siempre y cuando este límite exista. Recordando que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva, en este caso en el punto x1. Esto entendamos mejor con un ejemplo. Se deja caer arena en un montículo en forma cónica a una tasa de 10 metros cúbicos por minuto. Si la altura del montículo siempre es el doble del radio de la base, ¿a qué tasa se incrementa la altura cuando está a 8 metros de altura? Lo primero que tenemos que hacer es graficar. Si estamos dejando caer arena en un montículo en forma cónica, entonces esta arena, la gráfica, va a ser la forma de un cono. Aquí está mi cono. Es importante hacer la gráfica. Vamos con los datos. Dice que la altura es el doble del radio. Entonces, si el radio es r, mi altura será h igual a 2r. Ahora, si el ejercicio me da la tasa de esta arena, o sea, me está diciendo la derivada del volumen. La derivada del volumen es 10 metros cúbicos por minuto. Si el ejercicio me da la derivada del volumen, yo debo de empezar por definir cuál es el volumen. Recordemos que el volumen de un cono es área de la base por altura entre 3. Y aquí está. Volumen, área de la base. La base es un círculo. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Por altura, la altura es h entre 3. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar este volumen, que depende en este caso de dos variables, depende del radio y depende de la altura. Vamos a expresar este volumen en función de una sola variable, todo en función de h. Entonces aquí debo de reemplazar r. Si h es igual a 2r, entonces r será h medios. Entonces reemplazamos. En lugar de r, h medios al cuadrado. Entonces sería h cuadrado por h, h cubo. Y un medio al cuadrado sería un cuarto. Un cuarto por 3 en el denominador sería 12. Entonces el volumen es pi doceavos por h cubo. El volumen está en función solo de una variable y de h. Ahora, como ya me da la derivada del volumen, entonces voy a derivar este volumen. Derivando el volumen, v con respecto a t. Derivada del volumen sería la derivada del volumen respecto del tiempo. Igual, derivo esta función respecto del tiempo, pero aquí mi variable es h, entonces hay que derivar h. El 3 va a multiplicar, entonces sería un cuarto pi h cuadrado por la derivada de h respecto del tiempo. El ejercicio me dice, ¿a qué tasa se incrementa la altura? Nuevamente me menciona la palabra tasa, entonces lo que me está pidiendo es ¿cuál es la derivada de la altura? O sea, mi pregunta es, halle la derivada de h respecto del tiempo. Perfecto. Entonces, en esta última ecuación, yo ya encontré la derivada de h respecto del tiempo. Lo único que hago es despejar. Despejo esto. Bueno, reemplazamos. La derivada de v respecto del tiempo era 10, por dato del problema. Pi cuartos por h. Acá dice bien claro. Cuando está a 8 metros de altura, o sea, cuando h vale 8 metros. Reemplazo en lugar de h 8 al cuadrado y aquí está lo que yo quiero calcular, la derivada de h respecto del tiempo. Despejando la derivada de h respecto del tiempo, entonces será 5 entre 8 pi metros por minuto. La pregunta es, ¿a qué tasa se incrementa la altura?
Entonces, la altura se incrementa a una tasa de 5 octavos pi metros por minuto. Y esa es mi respuesta. Veamos un segundo ejemplo. Dice, un aeroplano que vuela inicia el norte a 640 millas por hora. Esta es la velocidad del aeroplano. Pasa sobre cierta ciudad al mediodía. Aquí está la ciudad. A las 12 vuela al norte. Un segundo aeroplano que va hacia el este. Aquí hay un segundo aeroplano que va hacia el este a 600 millas por hora. Está directamente encima de la misma ciudad 15 minutos más tarde. Si los dos aeroplanos están volando a la misma altitud, ¿qué tan rápido se están separando a la 1:15? Lo primero que hay que hacer es un gráfico. Aquí está la ciudad. El primer aeroplano vuela hacia el norte a 640 millas por hora. ¿Sí? Si yo ubico esto en un plano cartesiano, donde este es el norte y este es el este, o sea, el eje Y y el eje X, entonces el primer aeroplano que está sobre el eje Y me dice que tiene una velocidad de 640 millas por hora, entonces la derivada de Y respecto del tiempo será 640 millas por hora. Luego tengo un segundo aeroplano que va al este y me dice que va a 600 millas por hora, entonces la derivada de X respecto del tiempo será 600 millas por hora. Ahora, como este segundo aeroplano pasa por la ciudad 15 minutos más tarde, quiere decir que este primer aeroplano se ha desplazado durante 15 minutos. ¿Cuánto es esto de longitud? Entonces recordemos que la velocidad es el espacio entre tiempo, es decir que el espacio, este t que está dividiendo pasa multiplicando, será velocidad por tiempo. Entonces lo que yo primero voy a calcular es cuánto avanzó durante los primeros 15 minutos. ¿Cuál es ese espacio? Será 640 la velocidad por el tiempo. El tiempo fue 15 minutos. Recordemos que como estamos trabajando todo en horas, entonces será un cuarto. 640 por un cuarto, 160. Quiere decir que el primer aeroplano durante los 15 primeros minutos avanzó 160 millas. Y el segundo aeroplano empezó su recorrido. O sea, cuando este ya avanzó 160 millas, el otro empezó su recorrido en la misma ciudad. Entonces lo que vamos a formar aquí es un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Porque yo lo que quiero es esta separación entre los dos aeroplanos. Entonces vamos a formar un triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este primer cateto es la distancia, que no sé cuánto es esa distancia, por eso le coloco X. Entonces, la hipotenusa es z, tendríamos z cuadrado igual a x al cuadrado más, aquí recordemos que los 15 primeros minutos avanzó 160 millas y ahora no sé cuánto avanzó, entonces le coloco y. Entonces la distancia será 160 más y todo al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función implícita respecto a cada variable. Aquí derivo respecto a z, entonces sería 2z por la derivada de z respecto del tiempo. Igual, derivo con respecto a x, 2x por la derivada de x respecto del tiempo. Más, derivo esta función. El 2 baja a multiplicar sería 2 por 160 más y por la derivada de y respecto del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la derivada de z respecto del tiempo. Porque eso es lo que me pide. ¿Qué tan rápido están separados? O sea, la palabra rapidez indica derivada. O sea, ¿cuál es la derivada de la separación? La separación es z, entonces, ¿cuál sería la derivada de z? Eso es lo que yo tengo que calcular. Para esto hay que reemplazar. Ahora, fijémonos en esto. Dice, ¿qué tan rápido están separados a la 1:15? Los dos aeroplanos
han pasado por la misma ciudad. Esta empezó a las 12, voló 15 minutos, voló 160 millas. Y a esa hora empezó el segundo aeroplano. Primero seguía volando. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Si empezaron a las 12, voló 15 minutos y después empezó el segundo avión, entonces quiere decir que juntos han volado una hora. Juntos. Entonces, en una hora, si el aeroplano 1 vuela 640 millas por hora, entonces en una hora será 640 millas. Y en una hora hace 640 millas. Ahora X. Si X tiene una velocidad de 600 millas por hora, entonces en una hora voló 600 millas. Lo que vamos a hacer es hallar Z. Reemplazamos aquí. Z cuadrado es igual a 600 millas al cuadrado más 160 más 640 todo al cuadrado, y desarrollando esto obtengo que Z es 1000 millas. Entonces, ¿estos datos para qué me van a servir? Para reemplazar aquí, porque yo quiero la derivada de Z respecto del tiempo. Reemplazo. X, 600 millas. Derivada de X respecto del tiempo, la velocidad, 600 millas. Más 160 más Y, 160 más Y vale 640. Todo por la derivada de Y respecto del tiempo, la velocidad del primer aeroplano, que es 640. Todo entre Z, y Z es 1000 millas. Si resuelvo toda esta expresión, entonces obtengo que la derivada de Z respecto del tiempo será 872 millas por hora. Entonces la pregunta dice, si los aeroplanos están volando a la misma altitud, ¿qué tan rápido están separados a la 1:15? Entonces diremos, están separados a la 1:15 872 millas por hora. Gracias.